yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la tercera y última parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Yo creo que este es uno de los temas bonitos del Congreso, tal vez fáciles de asimilar, de comprender, de disfrutar y de pronto de interiorizar, vamos a ver. Y es que tiene que ver con la danza y el movimiento, con este movimiento consciente, como un proceso de sanación. Y eso tiene un nombre que se llama Danzanando. Y quien viene a comentárnoslo desde el Canadá, que está en Montreal, es Natalia Rodríguez. Y Natalia, bienvenida. Es un placer que hayamos podido coincidir en este tiempo, en este espacio, para disfrutar contigo esta maravilla que nos vas a enseñar. Hola Luz del Mar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí contigo y con todos ustedes, moviéndonos por esta bella causa. Voy a empezar contándoles algo de mí. Yo soy psicóloga de formación. Hice una maestría en neuropsicología. Esa es como mi parte profesional, por decirlo así. Pero realmente yo siempre me he considerado una buscadora porque siento que mi misión aquí en la vida tiene que ver con darle a otros y aprender de otros. En medio de esa búsqueda, desde muy niña, yo me vinculé con procesos de aprender danza. Desde niña empecé a aprender danzas africanas, danzas folclóricas, pero siempre en mi interior había una inquietud por las danzas orientales. Fue hace aproximadamente como 15 años que me decidí a vincularme con la danza oriental y empecé a hacerlo como mi práctica personal. Y fue un encuentro muy bonito porque fue como descubrir algo que estaba en mí, algo que habitaba en mí y que solo necesitaba como prender el foco de una luz. Como que di ese paso y empecé a sintonizarme con esa danza. Y paralelo a eso, yo seguía con mi profesión de psicología, en el campo educativo siempre me moví, o siempre me he movido, siempre seguía ahí. Entonces seguía la danza por un lado y seguía la psicóloga por el otro lado. Sin embargo, yo nunca me sentí como una terapeuta convencional. Nunca sentí que para mí fuera suficiente ese conocimiento ortodoxo, por así decirlo. Entonces, yo seguía en mi trabajo como terapeuta y empecé a crecer sin darme cuenta en este tema de la danza. ¿A qué me refiero con crecer? Yo empecé como alumna y un día mi gran maestra de danza oriental me dijo: Natalia, toma el curso de las chicas que empiezan, que vienen de cero a aprender danza oriental. Y yo empecé a enseñar danza oriental. Jamás cuando yo empecé a bailar sentí que mi destino o que uno de mis objetivos era enseñarla. Yo quería solo bailar. Esto de enseñar danza vino a mí como 2 años, 3 años después de estar aprendiendo. Y yo empecé a sentir una gran conexión con las mujeres que llegaban a aprender danza conmigo. Y lo más bonito era que yo, sin saberlo, como tenía muchas herramientas terapéuticas, empecé a ver a la gente en su forma de aprender la danza. Y empecé también, sin intención, a leer la manera en que ellas aprendían y cómo les afectaba en su vida en general. Entonces, con el tiempo, mis clases se fueron convirtiendo en unas semiterapias, por decirlo así, porque la gente iba a bailar
y cuando sucedían ciertos procesos o pasaban ciertas cosas, yo les hacía retroalimentación de los hechos y ellas quedaban como impactadas por lo que estaba pasando, porque era como una verdad que se planteaba, pero había otra cosa mucho más bonita, y era que ellas estaban abiertas a recibir esa retroalimentación. Entonces me empezó a llamar la atención cómo la gente, después de procesos de movimiento consciente, se abría a la posibilidad de hablar y de escuchar. Entonces fue una cosa increíble empezar a encontrar eso. Yo tenía otras herramientas, yo también soy instructora de Hatha Yoga, entonces empecé también a involucrar la respiración con el movimiento consciente de la danza. Me empecé a dar cuenta también que la danza oriental, por su estructura, por los movimientos, por los requerimientos que tiene de disociación corporal, de que es multitask, tú tienes que tener todo el tiempo tu mente en el presente para poder funcionar en esa danza, para poder hacer como la sincronía entre el movimiento del pecho, qué pasa con la cadera, qué pasa con los brazos. Entonces me empecé a dar cuenta que era como una herramienta fundamental para que la gente pudiera trabajar sus situaciones emocionales y de una forma no invasiva y de una forma muy tranquila, de una forma muy llevadera. No había como una especie de confrontación brusca que, no sé, que sacara, digamos, situaciones, digamos, muy negativas en el momento para la gente, sino que las invitaba con la reflexión conforme el proceso de aprendizaje se iba dando. Entonces, bueno, les cuento una cosa súper, súper curiosa de este proceso mío. Esto que les cuento es como algo de lo que yo me di cuenta y puedo hablar ahorita. Pero en ese momento cuando yo empecé a estudiar, yo me sentía como, a enseñar, perdón, danza, yo me sentía como desarticulada. Porque yo sentía que por un lado estaba la psicóloga y por el otro lado estaba la bailarina. Y como que nunca se tocaban. O sea, en ese entonces a mí me estaba pasando toda esta magia, pero yo no me había dado cuenta de eso. Hasta el punto que hace unos 5 años ya, yo entré en una especie como de crisis, de no saber qué era yo. Si yo era bailarina, si yo era profesora de danza, si yo era terapeuta, si yo era psicóloga, si yo era neuropsicóloga. Y cuando entro en esta especie de cuestionamiento de mi vida, empiezo como a entenderlo de la siguiente manera. Empiezo a entender que tengo como un rompecabezas en mis manos y que siempre lo he tenido ahí, completo. Y empiezo a juntar las piezas y me empiezo a dar cuenta que todo lo que yo había hecho en mi camino era un complemento para generar este danzanando, para generar esta sanación a través del movimiento, para darme cuenta cómo yo había sanado mi proceso como mujer, cómo había sanado como persona, mis procesos emocionales y cómo todas esas herramientas que yo tenía me iban a ayudar a pasar ese conocimiento y ayudar a sanar a otras personas que llegaban. Muchas veces desprevenidas, muchas veces ellas iban pensando que solo iban a bailar o ellos, y resultaban y se encontraban con un sinfín de situaciones que se generaban en las clases que los ayudaron mucho también emocionalmente. De ahí para adelante, entonces se empieza como a soltar una cantidad de conocimiento y de entendimiento en esto de la formación de la danza y cómo tú puedes ser consciente de tus emociones y las puedes expresar por medio de la danza. Entonces, uno de los principios de Danzanando es la danza no solo de la forma, sino la danza del fondo. ¿Qué hay en el fondo de esa danza?
Muchas veces la gente piensa que los bailarines, los grandes bailarines, son actores. Entonces ellos actúan una emoción en escena. Con el tiempo, dándome cuenta en la práctica y revisando muchas de las cosas también que me he intentado formar, me di cuenta que el bailarín auténtico, ese bailarín que toca las fibras del público, está transmitiendo una emoción auténtica. Está transmitiendo un rol que se ha permitido ser en la danza y generalmente no se permite ser en su vida cotidiana. Y esto fue un gran descubrimiento, porque cuando tú danzas, tú puedes sacar roles en ti, puedes sacar partes de ti que tú no asumes nunca cuando estás en tu cotidianidad. Y esto resulta supremamente sanador por el hecho de que te permites vivenciar emociones de forma auténtica. Te permites vivenciar lo que generalmente tú no harías en tu trabajo, con tu familia, en tu pareja. Y con el tiempo, tú trasladas lo que haces en el escenario a las vivencias con otras personas, porque te aprendiste a conocer en esa emoción y te aprendiste a conocer de esa manera que no te permitiste antes. Entonces, ha sido un camino maravilloso de autodescubrimiento y la misma danza fue la que también me ayudó a ganar esa confianza para un día juntar esas fichas del rompecabezas, como les cuento, y entender que no estamos fragmentados, que todo lo que nos sucede en nuestra vida, así de momento no lo veamos de esa manera, es un tejido hermoso e infinito que nos está llevando a una situación. Nosotros elegimos el sendero y lo vamos construyendo, eso es importante. Pero ahí es cuando también vengo con la situación de danza, ¿no? Nos movemos. Y ese movimiento consciente que vas haciendo te genera esa construcción del camino. Entonces también empiezo a darme cuenta que el movimiento de la vida es el movimiento del escenario, ¿no? Es cómo te posicionas tú en la vida, cómo te posicionas tú en el escenario o a interpretar, y eso te va llevando y te va mostrando una verdad. La danza actúa como una espiral de afuera hacia adentro. Empieza a tocar tu plano físico porque empiezas a conocerte físicamente en muchas cosas que tú no sabías de ti, muchas capacidades, muchas cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo. Y esa espiral va ahondando hacia tu interior y entonces empieza también a ayudarte a descubrir tus emociones, tu ser, tu manera de posicionarte frente al aprendizaje y ante la vida, porque ¿qué es más la vida sino aprendizaje constante? Entonces tú eres más consciente de por qué a veces ciertas posiciones en tu movimiento de vida te dan como resultado ciertas situaciones que tú antes no comprendías. Y la comprensión te hace consciente y la conciencia te hace libre y te hace vivir más feliz a pesar de cualquier situación. Entonces ese ha sido como el movimiento que yo he llevado con Danzanando, con mi danza y con la danza que he podido transmitir a otros. Bueno, ¿y cómo es Danzanando? Danzanando es un sistema que coge la psicología, coge la danza, coge conocimientos de yoga y se unen. Entonces, lo primero que hace es la persona es tener como una intención de moverse, de aprender una danza. Como les contaba, el sistema se basa en danza oriental,
por las características de esta danza. Entonces, Danzanando toma esas herramientas, esos aportes que da cada una de estas disciplinas y en una clase tú llegas, empiezas a aprender sobre el movimiento y empiezas, lo primero es a romper con estereotipos, porque generalmente las personas creen ciertas cosas sobre la danza oriental, que es solo para mujeres, que solo va en el plano de la sensualidad, pero realmente tú atraviesas todas las emociones con esa danza. Puedes figurar todas las emociones ahí. Entonces, la gente generalmente cree, ok, yo llego a una clase y solo muevo la cadera. Y lo que empiezan a darse cuenta es que su cuerpo no está preparado para hacer esos movimientos, no lo sabe hacer. Entonces, lo primero que van a encontrar es aprender acerca del movimiento físico y de cómo poder generarlo. En medio de aprender cómo generar este movimiento es que vienen los cuestionamientos, porque entonces viene tu actitud de frustración, o viene tu actitud agresiva contigo mismo cuando no puedes hacer algo, o viene tu actitud de abandonar porque no puedes hacer las cosas inmediatamente, o viene tu actitud de autodestrucción contigo mismo, es que yo soy bruta, es que yo no puedo, o vienen los juicios que tienes de sí misma o de sí mismo a decir que mal me veo, cómo no, cómo me metí a estas clases, cómo se me ocurrió que yo iba a poder hacer esto. Entonces, cuando vienen esos juicios, la diferencia con las clases de Danzanando es que hay un guía ahí para hacerte ver esos procesos que están sucediendo. Porque tú puedes ir a otra clase y en otra clase a ti te enseñan el movimiento y tú mentalmente y emocionalmente estás atravesando por esos procesos. Pero nadie te está diciendo, hey, date cuenta de lo que te está pasando. Mira lo que está sucediendo a tu alrededor y mira lo que está sucediendo en tu mente. Entonces, cuando no hay un guía y cuando no hay alguien que te ayude a hacer conciencia, lo que sucede es que tú eres inconsciente y tú aprendes el movimiento por sí solo te va sanando, pero tú como que no aprovechas al máximo lo que está sucediendo, porque te falta esa parte de, mira, esto es lo que sucede. Entonces, cuando comenzamos con esos procesos, y eso todo se va dando en la clase, no es como que paremos la clase y nos sentemos a charlar, no, mientras nos movemos, empiezo yo a observar, ¿no? Y lo que les contaba inicialmente, aprende uno a observar la gente a través de su danza. Entonces viene como este lema de, dime cómo bailas y te diré quién eres. Y no tiene que ver con la técnica, o sea, si eres un gran bailarín, no, es dime cómo empiezas a moverte, cómo asumes ese movimiento y yo empiezo a encontrar quién eres, empiezo a encontrar qué te pasa, empiezo a encontrar qué hay detrás de ese dolor, de esa inseguridad, de por qué no puedes moverte por la rodilla, de por qué tienes el problema en la espalda, de por qué tienes insomnio, de por qué vives triste, de por qué vives inseguro. Empiezo a encontrar eso porque puedo observar en cómo te mueves y cómo asumes ese aprendizaje del movimiento, quién eres, qué te pasa. Entonces, a través de las sesiones, de las clases, vamos trabajando eso. Y cuando las personas empiezan a darse cuenta desde su emoción, mentalmente y físicamente qué es lo que les está sucediendo, ellas empiezan a moverse realmente. Empiezan a moverse en el plano físico, empiezan a moverse emocionalmente y se abren impresionante. Con tal de que a veces en las sesiones, cuando acabamos las sesiones de danza, hay personas que han llegado a mí a comentarme, a hablarme de situaciones que jamás habían podido hablar, que jamás habían podido sacar, que no se atrevían a poner sobre la mesa. Y es el resultado simplemente de permitirse moverse, porque las palabras también fluyen, porque la emoción también fluye, porque el sentimiento está ahí. Eso es Danzanando. Finalmente,
yo entiendo que es como una psicoterapia. Y yo pienso que esto es muy personal en ti, ¿no es cierto? Porque sería algo que se puede enseñar. Una persona que estudie psicología y que baile un, un clon tuyo, pues para poder interpretar a las personas. Entiendo Sí. que esto es una magia, un don, entiendo que es una magia, que es un don, que es una cualidad que has desarrollado, ¿no es cierto? Sí, Luz del Mar, sí, pero mira que también, qué bonito que lo menciones, la vida son etapas, ¿no? Son procesos. Y en este momento, en este estadio, sabes que siempre he pensado mucho que también en medio de todo este aprendizaje con las personas que han ido a las clases, veo muchas personas que tienen ese don también y no lo saben, y no lo saben. Entonces, fíjate que Danzanando también tiene la intención en este momento de llegar a involucrar más gente y enseñarles cómo. Enseñarles que tienen esa magia, primero mostrarles que tienen esa magia, que sean conscientes de que existe esa magia y de que ellos también puedan ayudar a transmitirla. Porque es algo que tú puedes desarrollar con el tiempo. Es como cuando tú vas al gimnasio y dices, ok, quiero marcar mi abdomen. No lo vas a hacer en una semana. Así te la pases exagerada las 8 horas en el gimnasio. No lo vas a lograr porque es un proceso y eso también nos enseña la danza y es súper importante. Entonces, tú dices, yo quiero sacar mi abdomen de chocolatina y lo puedes hacer, pero lo puedes hacer después de meses. Y después te vas a dar cuenta que no solo vas al gimnasio, que también tienes que alimentarte diferente. Y también te vas a dar cuenta que necesitas tener hábitos diferentes de vida, que necesitas dormir mejor, que necesitas descansar. Entonces, se empiezan a sumar todas estas situaciones y tú puedes lograr un día tener ese abdomen, ¿sí? Parece un ejemplo que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, porque las personas por lo general cuando llegan a danza se frustran mucho porque no pueden hacer las cosas como deberían o como ven que un profesional lo hace. Pero esto también les enseña acerca de que hay que respetar los procesos. Entonces, hay personas que llevan 10 años en este proceso, hay personas que llevan un mes en este proceso. Y estas personas, por ejemplo, que llevan 10 años en este proceso, tienen esa magia, pero la desconocen y solo les falta tener herramientas terapéuticas. Porque como lo que les cuento, hay momentos en que en las sesiones las personas se mueven fuertemente y hay también que estar guiándolas en cómo asimilar ese proceso, en cómo permitir que ese espiral del que les hablo fluya perdón, hacia el interior, pero también fluya de una manera que lo puedan ir entendiendo. Es un proceso totalmente. Entonces, claro que sí, pienso que en mi historia ha sido muy hermoso descubrirlo, pero pienso que el que yo lo descubriera no está aquí solamente para que yo lo maneje, sino para que yo pueda también compartir esto que he vivenciado a través de los años. Creo que, creo que es algo que ha estado siempre a través de la eternidad. La danza es el movimiento como tal. Y he visto muchas películas, de hecho me encantan las películas de baile, de danza. Y he visto este tipo de películas donde la maestra es estricta, exigente, las observa, las lleva a sus límites. Supongo que esa maestra está haciendo ciertas lecturas, no solo a nivel físico, sino esto. Entonces, lo que estoy entendiendo, Natalia, es que en este momento estamos dando a luz una parte, el siguiente nivel tuyo, que es Sí, abrir esa escuela. Qué chévere, cuéntanos entonces, creamos. sí, totalmente, totalmente. A veces dentro de las colegas o incluso las estudiantes, las personas que llegan con esa inquietud de moverse, ve uno que hay mucho, mucho talento, ve gente muy inquieta en transmitir, pero no solo transmitir la danza de la forma, sino también la danza del fondo. Entonces, la idea es convocar esas personas o bien que ya tienen herramientas en el movimiento
bien que ya tienen herramientas terapéuticas y no han explorado su lado de movimiento. Porque es que es como el yin y el yang, esto de la danza y la terapia. Es que son el complemento perfecto. Yo digo, la danza en sí misma es sanadora. Si tú hablas con cualquier persona, no solo que haya hecho danza oriental, que esté vinculada con cualquier proceso de aprendizaje de la danza, del que sea, tango, salsa, tú vas a leer un testimonio en su historia de cómo cambió su vida desde que empezó a bailar hasta el momento en el que está. Porque no más químicamente, la danza, el movimiento, sudar, tratar de aprender, estar en el momento presente, va a generar en ti ciertas cosas, cierta química que te va a producir felicidad, que te va a producir un estado de equilibrio, de tranquilidad. Entonces la gente sale de sus clases feliz. Porque hay una cosa, y es que la danza es un movimiento, es una meditación en movimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes danza, yo por ejemplo te digo, Luz del Mar, pon la mano acá y ahora mueve los ojos hacia tu mano y ahora con esta mano tienes que dar un círculo. Si tú lo estás aprendiendo, al principio, si tú empiezas a pensar, uy, me veo como gordita, ya, ahí te desconectaste ahí. Uy, no, venga, ¿cómo era? Si empiezas a pensar, oh, se me olvidó pagar el recibo de la luz, ah, ahí también te desconectaste. Entonces, en la danza, tú estás en el momento presente. No puedes pensar en otra cosa. Es por eso que te desconectas de tus vivencias, de tus obsesiones. Y entonces te permites como ese instante en la vida y es por eso como que te recargas. Entonces, la idea es tomar esas personas que ya tienen ese conocimiento corporal, o sea, el físico, y trasladarlas a ayudar a los demás en lo emocional y en lo más profundo. O esas personas que tienen el conocimiento de cómo puedo yo sostener y ayudar a una persona desde sus emociones, pero darle la herramienta del movimiento. Porque cuando tú pones a mover a una persona, ella se va a abrir completamente. No es lo mismo que tú invites a tu paciente, por así decirlo, a pasar y que él se siente y que tú le preguntes, bueno, dime qué te pasa. Porque las personas muchas veces están herméticas. En cambio, después del movimiento, la persona está totalmente abierta a recibir y también a dar. Entonces, fíjate que es como un ciclo, ¿no? Se tocan siempre, pero no es como que una empiece primero o la otra. Yo sinceramente no sabría decirles en qué momento fue que yo tuve como ese, o sea, sí sé decirles la época, pero no sé decirles exactamente cuándo fue que yo entendí mi rompecabezas, cuando empecé a poner las piezas y a entender que esto nunca había estado fragmentada, nunca, jamás lo había pasado. Lo que había pasado era que todo se estaba como acomodando como tenía que ser. Y yo creo que también debe ser muy bonito poder ayudar a las personas que en cierto momento de su vida se sienten así. Se sienten como que son bailarines, pero quisieran darle algo más a las personas que llegan a aprender. O que son terapeutas, pero a veces no encuentran una herramienta para que la gente esté más abierta a la hora de experimentar su proceso terapéutico. Entonces, fíjate que es como un universo infinito, de posibilidades infinitas. Y sí, entonces sí es como que en este momento se está generando eso. Bueno, pues felicitaciones. Estamos dando a luz un nuevo proceso que se va a iniciar en Canadá. Sí, señora. Primeramente, pero luego se va a expandir al mundo porque con el Congreso estamos llegando a más de 20 países y la idea es eso, que lleguemos a muchos lugares dando de lo que sabemos. Aquí me cae como una inquietud y es que tú dices que cuando estás en esa acción empiezas a ver los procesos que se están sucediendo en esa persona, cuando dices que bueno, porque no mueve la cadera o la coordinación,
Entonces, ahí yo lo que estoy interpretando es que ese es el momento en que tú como terapeuta haces un diagnóstico. Sí, sí, y es constante, porque muchas veces también llegan personas que tienen experiencia previa en danza. Entonces, no tienen la misma dificultad, digamos, para aprender un movimiento, para aprender una secuencia. Pero tú te fijas en el proceso de cómo aprende esa persona. Entonces, uno generalmente es muy inconsciente de esos pensamientos que surgen en los procesos de aprendizaje. Y muchas veces esos pensamientos, esa parte de la cognición, es la que te impide tener un aprendizaje óptimo, porque te estás autosaboteando constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se refleja en una emoción, en una actitud que tiene la persona. Entonces, te voy a dar un ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. Por ejemplo, viene una persona y yo le pido que mueva los hombros. Entonces, yo comienzo a ponerle el ejercicio, bueno, ok, mueve tus hombros hacia atrás en círculos. Y la persona comienza a hacerlo, ¿no? Y comienza. Entonces, yo le digo, ok, bueno, porque la mayoría de estas situaciones son en clases grupales, ¿no? Aunque también se puede hacer de forma individual. Pero, como lo decía el famoso psiquiatra Claudio Naranjo, el futuro de las terapias está en las terapias grupales. Porque a veces lo que le pasa a mi amiga, la que está aquí al lado, y lo que pasó y lo que se retroalimentó y todo eso, me mueve a mí porque es el reflejo. Entonces, eso es como una sinergia también ahí. Y entonces, si una se atreve, la otra también y la otra también, y comienza como a regarse eso. Entonces, es estupendo. Entonces, pues, retomando lo que te estaba diciendo, sí, claro, entonces la persona comienza a hacer eso. Entonces, yo, por ejemplo, ahí les digo, ok, vamos a hacer vamos a parar un segundo y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, por ejemplo, le digo a alguna de las chicas, no tiene que ser a la que le está sucediendo la situación, le digo, ok, vas a levantar tu mano lo más alto que pueda. Entonces, ella comienza a intentar levantarla y yo le digo, no, 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 está mal. Otra vez, no, 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 que está mal. No, 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 no. Entonces, después de hacer eso muchas veces, yo les digo a ellas, ok, ¿qué sientes? Le pregunto a la persona. Yo te estoy pidiendo que hagas algo y todo el tiempo te estoy diciendo que lo estás haciendo mal, que no. ¿Qué sientes? Y ella dice, no, pues que no, o sea, que no, es que ni siquiera me estás dando el tiempo de poder aprender o ni siquiera me estás explicando. Pues si hicieras eso serías una profesora, no serías una buena profesora, serías impaciente, no tendrías pedagogía. Entonces yo les digo, ok, eso mismo que ustedes piensan de la profesora es lo que ustedes se hacen a sí mismos. Entonces yo empiezo, ok, voy a aprender esto. Y lo primero que comienzo, uy, no, ¿cómo lo hago de mal? No, no, no. Y eso es un diálogo interno. Eso no es algo que uno exteriorice comúnmente en la vida. Uno por dentro está, no, pero yo sí soy. Y comienza uno con sus autoagresiones. No, pero yo sí soy, pero yo sí no sé qué, pero yo, ¿por qué? Yo no puedo, si soy bruto, si, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como es, o sea, como es de ti hacia ti mismo, es permitido y está bien. Entonces les digo, ¿qué tal que tu profesora te tratara de esa manera? ¿Qué tal que yo comenzara con esos diálogos contigo misma? No, pues lo primero que harías es respétame, por favor, ¿cierto? ¿Cómo vas a hacer esto? Pero resulta que tú sí lo haces contigo, lo haces todo el tiempo, no solo cuando aprendes danza, sino también cuando sales al trabajo y se te presenta un reto. No solo cuando estás en el trabajo y se te presenta un reto, sino que tienes que hablar con tu pareja alguna situación difícil y no sabes cómo hacerlo. Tienes esos mismos diálogos y por eso te sientes estancado y por eso sientes que no puedes y por eso es tu tristeza y por eso es tu dolor. Y entonces, fíjate que es una cosa micro, pero se refleja en tu realidad completamente. Entonces, mira este diálogo de no.
No. Y ellas no lo están diciendo así, ellas no lo verbalizan, pero tú las ves en el movimiento y todo el tiempo se están negando la posibilidad de aprender. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta, esta persona tiene un tema con no aceptar, no reconocerse y no ser compasivo y paciente en sus procesos de aprendizaje. Y esto es algo revelador cuando tú lo comprendes y lo aplicas en tu vida, porque siempre en la vida nosotros estamos en procesos de aprendizaje. Siempre hay un camino, siempre estamos escalando hacia algún lugar. Y a veces lo que nos detiene es eso, ¿no? A veces lo que nos detiene, y todos nos detenemos diferente, nos paralizamos, estamos de mal humor, nos ponemos tristes, nos devolvemos, todos tenemos. Entonces, por eso es tan revelador, porque cuando tú entiendes lo que le pasa a la persona en ese aprendizaje de danza, entiendes también un poco su mundo y por qué puede ser que a veces en su vida sigan resultando ciertas cuestiones y no se siempre esté estancado allí. Y entonces es muy bello, ¿no? Porque entonces cuando la persona, lo que yo te digo, está totalmente abierta en su proceso de danza y lo entiende, empieza no solo a cambiar cómo baila y cómo se mueve, sino que empieza también a trasladarlo a su vida diaria. Entonces, ahí es cuando yo digo, la danza sana, por eso es danzanando. ¿Sí? La danza es un proceso sanador, pero si tú tienes a alguien que te guíe en ese proceso, lo potencializas. Entonces, quizás si tú no tienes esa guía, llevas 20 años bailando y a los 20 años dices, ¡ah! Ya entendí. Pero si tú tienes esa guía, en el primer mes de danza, tú ya empiezas a entender eso. Entonces, por eso te digo, puede llegar una super bailarina a la clase, al proceso, pero como ella también está viviendo un proceso de aprendizaje, ella también se encuentra con otras situaciones que pueden ser muy emocionales. Yo te interpreto, por un lado dijiste que es un factor espejo, que es lo que también está muy de moda, que es, yo veo en ti lo que yo tengo en mí. También interpreto que me dices que es un factor cascada, que lo que me afecta a mí también va a mover al grupo como tal y que por eso están de moda este tipo de terapéutica, según el doctor Naranjo. Y aquí lo que veo es que tú dices, listo, se convierte en una guía, esa guía le está apoyando, le va a dar retroalimentación. Esa retroalimentación, ¿cómo es? Me llamas y me dices, Luz, tú tienes un problema tal forma, eh, estás negando el movimiento o la autoridad, lo que sea. ¿Y cuál es la terapia? ¿Cuál es el procedimiento? O me llevas a jugar roles dentro de esa misma danza para que yo misma lo descubra. Sí, mira, para eso les voy a contar algo primero, y es que la gente que llega a bailar no necesariamente llega a buscar una terapia. Eso es algo también como muy bello, porque también nos hace romper con ese esquema de que la persona que está muy mal, que está loca, es la que debe buscar la terapia, sino que nos hace caer en cuenta que ahondar en nuestros procesos emocionales de vida y querer mirar también cómo andan es muy importante. Entonces, ¿por qué te hablo de que todo el mundo tiene como un objetivo para llegar a su clase de danza? Hay chicas que llegan a su clase de danza buscando ser bailarinas. Hay gente que llegan a la danza, que llega a la danza porque saben que la danza hay algo y la buscan con determinación, pero no saben por qué. Y allá van a parar. Hay otra gente que dice, no, yo definitivamente voy a danza porque quiero adelgazar. ¿Sí? Hay otra gente que dice, no, yo voy a danza porque quiero hacer algo en mi tiempo libre. Y así todos van llegando a ese salón y a ese encuentro. Pero todos, como la casualidad no existe, están allí por una razón de ser. Y todos comienzan con ese proceso de aprendizaje
Y empiezo entonces con la retroalimentación, y esa retroalimentación a veces no tiene que ser individual. O sea, no es como que si Luzma fue la que yo detecté que inmediatamente está con su negación, con sus procesos de que yo no puedo, de que yo no sé qué hago acá, yo me voy, Luzmar, ven, ¿qué te pasa? No, lo que yo hago es empezar a hacer como anotaciones a nivel general, y la misma gente, cuando se siente que esa situación la toca, que lo paradójico es que tú vas a ver que tú lo dijiste por una persona, pero otras 4 resultan sintiéndose también en esa misma situación. Entonces, ellas empiezan también a hablar del tema mientras se baila, ¿sí? Entonces, oye, sí, mira que a mí me pasa esto. Entonces, también la terapia se va dando ahí mismo, porque las personas empiezan a hablar, las que no se atreven a hablar se oyen en la que se atreve o en el que se atreve a decirlo, y entonces eso va dando también ahí un proceso. Hay personas, eso también depende como del estado de la persona, de su proceso, que finalizando la sesión de danza como tal, te buscan y te dicen, oye, me gustaría hablar más a fondo de esto que está pasando. Por eso es muy importante tener la herramienta terapéutica. O sea, no es como que solamente yo bailo, soy un experto en una danza, entonces voy a lanzarme a hacer, por decirlo así, danza terapia, sino que también yo necesito tener herramientas terapéuticas para poder apoyar al otro, para poder apoyar al otro en su proceso emocional. Entonces, muchas veces estas personas vienen después de la clase y me dicen, mira, mi situación es esta, me pasa esto, y se sigue un proceso con ellos, y no se sigue un proceso convencional. O sea, no es que como, ok, entonces vamos a un consultorio, siéntate y hablamos. No, lo que se puede hacer es generar sesiones individuales de movimiento, o según cómo esté la situación de la persona, en el mismo grupo se puede seguir ayudando con el proceso a la persona. Entonces, pues es como de infinitas posibilidades también. Y hay gente que sí directamente a veces busca la danza como terapia, la danza como sanación, y eso hace pues que ellos sean más conscientes de lo que pueden encontrar. Pero digamos que Danzanando se presenta a las personas como aprendizaje de danza oriental con movimiento consciente. Siempre lo pongo así para que la gente entienda que no solo va como a aprender el paso de danza, sino que también hay un proceso de autoconocimiento, y eso lo estamos haciendo ahorita acá en Canadá con un centro de mujeres. Natalia, voy a tratar de unir aquí una idea. Dices Ok. que, que se va juntando las piezas del rompecabezas, porque como ya a estas alturas sabemos, pues nada está al azar, todo tiene una razón de ser. Que elegimos el sendero, y esto es bien importante porque soy la creadora de mi destino, entonces yo elijo, siempre hay como lo que es el destino, esa línea del tiempo donde uno dice, me gustaría ser bombero, policía, paletero y cocinera, y después uno dice, no, me quedé siendo mamá. Entonces, ¿en qué momento se elige ese sendero? Y tú misma nos dices que nos movemos para construirlo. Eso me parece precioso. Y que es un proceso de autodescubrimiento. Aquí a donde voy es, quiero ir un poco más al fondo, y es, también dijiste como que la danza nos permite ejercer roles que en la vida cotidiana no nos permitimos. Entonces, me llega como poderme descubrir en algo que yo sé, pero que es mi secreto, algo que es llamado como la ventana de Johari, algo que yo no sé, que no sé, y es, por ejemplo, que soy un asesino, que soy un violador, que soy gay, que me gustan las mujeres a mí también. Y a través de esa danza yo puedo llegar a descubrirme en esa esencia interna. Sí, claro. Y eso fue muy revelador, eso fue muy revelador. O sea, cambiar esa perspectiva de la danza, de cuando un bailarín está en escena, está actuando,
a cuando un bailarín está en escena, lo que está haciendo es mostrando algo de él mismo, de su autenticidad. Porque eh, mira que lo que hace un artista, ya hablando del escenario, es que tiene un compromiso con el público. O sea, mira que no solo es porque habrá gente que diga, no, yo nunca voy a ir a la danza, o sea, no me interesa aprender danza. Pero mira que el bailarín, el que danza, también puede sanar a través de su arte. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un sentimiento auténtico que has trabajado en ti, por ejemplo, la lujuria, ¿listo? Que habita en ti. En tu cotidianidad eres una mujer completamente centrada, que no se permite el más mínimo asomo de sensualidad porque ha sido censurada, porque eso está mal visto, porque, bueno, porque está limitada a poder expresar que ella también tiene ciertos deseos, que tiene ciertas emociones. Entonces tú eres plana en ese sentido, estás esperando siempre que alguien te proponga, pero tú jamás puedes proponer. Bueno, digamos como el estereotipo que se plantea socialmente de la mujer correcta. Entonces, resulta que tú a través de la danza empiezas a descubrir que tú tienes un lado sensual y que lo puedes mostrar y que puedes vivirlo con total libertad. Y a través de un performance logras, plantearlo totalmente y logras mostrar eso. ¿Qué pasa con el que está ahí sentado mirándote? Él no va a ver a los artistas para ver lo que ven en el mundo cotidiano. Él no está ahí como un público buscando lo plástico, lo superficial, lo deshonesto. Él está ávido de vivir la sinceridad que el mundo no le ofrece. Cuando ese artista le da esa emoción auténtica, la persona la puede sentir y encuentra esa honestidad del bailarín y puede hacer un reflejo con ese bailarín o esa bailarina que está allá. Claro, entonces imagínate, si eso pasa con el público, pasa aún más con el que vive el proceso. Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto. Hay gente que llega con su secreto, con lo que siempre ha tenido ahí contenido. Y cuando empieza a bailar, se da cuenta que lo puede expresar sin censura. Entonces, se sube a ese escenario, o no necesariamente se tiene que subir a un escenario, sino que hay un momento en que él puede generar ese performance y él puede ser eso, o ella puede ser eso a flor de piel, esa sensualidad, esa alegría o esa tristeza que no se permite porque siempre tiene que ser feliz, porque todo tiene que estar bien, o esa rabia que jamás se ha permitido expresarle al mundo. Todo tiene que ver con las emociones. Y entonces cuando lo saca, es como si estuvieras también liberándote de esa emoción contenida. Luego eso te va a ayudar mucho o a prevenir enfermedades o a estabilizarte en enfermedades que ya hayas generado por tus actitudes de vida, por decirlo así. Y claro, yo les digo a ellos, es un compromiso con el público. O sea, tú como artista le debes al público, le debes honestidad, le debes que si tú estás en un performance que tú vas a mostrar la tristeza, tu tristeza sea auténtica, lo hayas experimentado, lo hayas vivenciado, para que el que está ahí sentado pueda sentir también esa tristeza y diga, ok, esa honestidad existe en este mundo. Entonces, claro que sí, tú puedes ir descubriendo quién eres y no lo sabías, o lo sabías pero lo tenías allá súper guardado dentro de ti, cualquier situación, porque es liberador, finalmente se te presentan todas las emociones, y tú aprendes cómo eres en cada emoción. Eso es muy bonito. Porque tú sabes que nos han enseñado, ustedes saben que nos han enseñado siempre que hay emociones positivas y negativas. Entonces está bien que estés feliz, está bien que seas positivo,
Pero, ¿qué pasa cuando tienes rabia? ¿Qué pasa cuando estás triste? No, 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 eso no, eso no. Entonces vivimos en esa dualidad. La buena cuando estás feliz, la mala cuando estás que no puedes de la ira. Entonces, ¿qué pasa? Que con la danza tú aprendes a verte, a conocerte cuando eres feliz y a conocerte cuando eres triste. Sabes quién eres en estos dos movimientos de vida, porque la vida es puro movimiento. O sea, nunca vas a estar, no, jamás. Entonces, te aprendes a conocer en todos tus movimientos, sabes qué pasa contigo en cada movimiento y no te juzgas. Y hay otra cosa que es aún mejor. Como te conoces en ese movimiento, puedes coger esa emoción, la sabes trabajar y ponerla en alguna situación que la requieras. Por ejemplo, yo aprendí a lidiar con mi ira. Y la ira, digamos, desde como nos han enseñado, es mala, mala, pero no. La ira también te da una energía y una fuerza que a veces tú debes ponerle a ciertas situaciones en tu vida. Por ejemplo, cuando necesitas poner un límite, cuando necesitas reclamar algo que sientes que es justo para ti en un momento. Entonces, por ejemplo, tú dices, ok, yo necesito hoy hablar con mi pareja de una situación que se viene presentando y que no está funcionando, que siento que es una situación que hay que ponerle un alto. Entonces, tú puedes verte en esa ira, pero no en la ira desenfrenada de locura que ya nadie te entendió y todo el mundo quedó como, "¡Ah! ¿Qué pasó?", sino que ya te conoces en ese movimiento, sabes cómo es tu energía en la ira y la puedes utilizar en esa conversación. Entonces, cuando tu pareja viene a chantajearte emocionalmente o a decirte, ay, no, qué jartera, ¿por qué se va a poner eso? Tú puedes sacar esa fuerza de la ira y le puedes decir, no, ¿sí? El límite. Vamos a hablarlo y nos vamos a sentar con honestidad. Entonces, fíjate que es aún más bello porque es que es como que te da una cantidad de herramientas para poder estar en la cotidianidad también. O sea, te aprendes a mover en la emoción y la puedes utilizar porque finalmente las emociones son nuestro vehículo de aprendizaje en este mundo. Luego, lo primero que aprendes también con la danza es que no hay emociones malas ni buenas. Todas te ayudan a construir ese performance que es tu vida. Entonces entiendes que todas las emociones están ahí para algo y dejas de censurarte por sentirlas. Claro, y nos hace sentir incómodos porque no, exacto, lo que tú dices, ¿ahí me estás escuchando? Sí, sí, perfectamente. Ok. Cuando decimos que esa contraparte, o sea, siempre tenemos que estar tan bien puestecitos, tan bien bañaditos, tan la imagen, la careta del día, pero por dentro llevamos ahí la procesión, como nos dicen, y entonces Totalmente. hay un libro bellísimo que les recomiendo que lean, que es del maestro Ocho, para los que no lo conocen, se escribe O-S-H-O, y él tiene un libro que se llama El libro de la nada, que es una maravilla porque nos enseña que hay ciclos altos, pero también hay ciclos bajos, como el día y la noche. Entonces, cuando está de día, la danza, y cuando está de noche, entonces, y entonces nos estaríamos quitando la mitad de la vida, porque como sube, baja constantemente, que es lo que tanto hemos hablado, que es la impermanencia en muchas conferencias. Entonces, pues dicen que esto también pasará, que está de día también pasará, y que es de noche, también pasará. Entonces, cuando estemos viviendo los momentos álgidos, la noche oscura, el duelo, la tristeza, permítete vivirla, observa tu tristeza, Totalmente. observa tu dolor, céntrate en él y date el tiempo de vivirlo, porque es que inmediatamente entra uno, ve el hijo deprimido y de una vez lo quiere sacar de ahí. Ujú. Permítete que esa persona viva esa emoción. Entonces tú nos estás diciendo emociones como la frustración, la agresividad, el abandono, la autodestrucción, el juicio. Todo eso son como esos estereotipos que nos han dicho que no podemos mostrar y que finalmente nos toca buscar un punto de fuga, de escape, para no vivirlos
reactivos, que es como los estamos viviendo y ahí es cuando hacen daño, definitivamente, ¿no es cierto? Sí, totalmente, Luz del Mar. Totalmente, totalmente porque cuando tú tienes una emoción que convive contigo constantemente, esta emoción te está haciendo un llamado a comprender algo que sucede en tu vida en ese momento. Y si tú todo el tiempo la estás ignorando, ¿m? Esa emoción lo que va a pasar es que va a empezar a circular por otro lado. Entonces, por eso enfermas o por eso resultas comportándote con otras personas que no tienen nada que ver con el tema y estallas con esas otras personas. Entonces a veces no entiendes por qué es el conflicto con tu mamá si con ella no pasa eso, o por qué es el conflicto con tu pareja si tu pareja es hermosa. O sea, entonces, claro, la emoción está ahí, está latente. ¿Y de qué tienes que hacer con esa emoción? Es observarte. ¿Quién eres tú cuando estás así? Porque cuando todos estamos felices, pues es súper chévere, ¿no? Es, digamos, la felicidad auténtica, ¿no? Es muy bonita, pero bueno, ¿y quién eres cuando estás en la ira? ¿Quién eres cuando estás en la profunda tristeza? ¿En qué te conviertes? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué diálogos cambian? ¿Qué ha hecho esa emoción que vive en ti? ¿Qué ha hecho o qué te ha impedido hacer en la vida? Es otro cuestionamiento. ¿Por qué no te permites ser esa emoción? ¿En qué momento de tu vida aprendiste que no podías ser eso? ¿Quién te lo dijo? ¿La sociedad, la familia, una experiencia que tuviste? ¿De dónde lo sacaste? Y muchas veces nos damos cuenta que hay muchos factores que han ayudado a que esa emoción no se haya podido comprender, pero lo que siempre nos lleva es a una profunda responsabilidad dentro de nuestras acciones, ¿no? Y es a no querer afrontar eso. Por eso, en el escenario, eres tú. Eres tú con tu danza, eres responsable de, así sea un performance grupal, eres responsable de tu parte, ¿sí? Y si ellos se tenían que moverse hacia un lado y tú te moviste hacia otro, eso también tiene que ver con lo que tiene que suceder, con por qué eso pasa, ¿no? Por qué el movimiento fue contrario? ¿Por qué el movimiento no fue armónico? Entonces, realmente es un aprendizaje constante de tus emociones. Es como si cuando tú entras a una clase en Danzanando, te subes a un carrito de la montaña rusa y empiezas a subir y a bajar. Porque pasa eso, ¿no? Pasa eso, pasa que muchas veces la gente sale con la emoción a flor de piel de haber alcanzado algo, de haber tenido un entendimiento, pero muchas veces también salen con la frustración de haber entendido otra cosa que no les gustó tanto. Entonces, ahí está la decisión de, ok, voy a seguir incomodándome o más bien voy a seguir en mi incómoda comodidad y prefiero hacer la vista para otro lado y seguir en mi cotidianidad. Claro, y seguir cómoda ahí como hablábamos al principio, que si una persona quiere estar enferma, es su decisión porque ya no es por desconocimiento. Entonces lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a la persona, ¿estás dispuesta a dejar ir los patrones que te tienen enfermo o que tienes en esa relación o que vives en tu casa que te está incomodando? Pero es una decisión, es de voluntad. Entonces, si no estás dispuesto a mover tus pies, ¿para qué le pides a Dios que te dé la mano? Pues Totalmente. así de sencillo. Dijiste que en ese proceso hay como un proceso de espiral que te lleva hacia adentro y yo me imagino ese movimiento centrípedo y centrífugo y siento que no solo viene hacia adentro moviéndome a mí, sino que también de sentido inverso, cuando tú dices toca al externo, al que lo está viendo y a ese grupo con el que se está moviendo, es una espiral que gira en los dos sentidos, pienso yo. Totalmente, Luz del Mar. Totalmente. Primero que, mira, hay un sentido muy de hermandad en la danza
Por eso es que a veces la gente ve que los grupos de danza son tan unidos y tan cohesionados. Y es porque no solo han movido el cuerpo, sino que han movido sus emociones y se han sincerado y han sido ellos mismos. Entonces, tú tienes al lado tu reflejo todo el tiempo, lo tienes ahí. Entonces, es como que primero, si es grupal, si es un proceso grupal, tú siempre empiezas a sentir a las personas que están bailando contigo como unos hermanos de danza. Hay un tipo de danza oriental que se hace en Danzanando, que es danza tribal, ese es su nombre. Y generalmente, perdón, y específicamente ese es el objetivo de la danza tribal, y nació de eso, de hacer una danza en grupo, donde alguien lideraba, la líder se podía rotar y improvisaban, ¿no? Improvisaban el baile, no estaba preparado nada. Tenían unas señales y cuando daban ciertas señales, la danza cambiaba. Entonces, eso requiere no solamente de horas de práctica y de aprenderte un paso, eso requiere que tú tengas plena confianza con la persona que te guía, eso requiere que tú confíes en tu grupo, de que tú confíes que tienes gente totalmente capaz, pero tú solo puedes confiar en los demás si has confiado en ti. Entonces, claro, el primer proceso es como la danza en un grupo se genera una hermandad real. Y cuando tú sales al escenario, bien sea tú solito haciendo un solo, un performance solo, o cuando sales con tu grupo, lo que va a pasar es que si eso se pudiera ver, haz de cuenta que los rayos de luz que cada uno tiene dentro de sí empiezan a reflejar en el público, empiezan a reflejar en los demás. Y ese público también te retroalimenta, porque no es que el público sea totalmente pasivo, porque cuando el público siente esa honestidad de la que hablábamos ahorita, el público te retroalimenta. Y por eso hay gente que cuando tú terminas un performance, te lo agradece con un sentimiento, o sea, gracias, o sea, de verdad, su danza es hermosa, me conmovió. Y es porque lo trasladó o la trasladó a otro sentido, lo sacó de la cotidianidad, de la deshonestidad, de la máscara que llevamos puesta generalmente en la cotidianidad. Entonces, esa persona, cuando te retroalimenta, también te alimenta como artista, ¿no? Pero ojo, también hay momentos en que tú no recibes retroalimentación. Y eso, por ejemplo, también es una cosa que prepara Danzanando, porque muchos artistas que se quedan en la danza de la forma buscan eternamente esa retroalimentación y se sienten muy frustrados cuando no la pueden tener. Pero también entiendes que el público también tiene un proceso, ¿no? El público también tiene un proceso y tienen unos juicios y tienen unos estereotipos. Entonces, es lo más liberador que tú puedes hacer cuando eres bailarín y es entender que el público es un agente vivo que te está retroalimentando y que cuando no te retroalimenta también te está enseñando algo, pero hace parte del proceso y no de frustrarse porque no logras generar lo que tú esperabas que deberías generar. Porque a veces la quietud también es un movimiento y eso también lo vemos en la danza. Todo el tiempo cuando bailas tú no te estás moviendo. Hay momentos de quietud. Entonces hay momentos también de quedarnos quietos y mirar qué sucede. Y hay momentos de aflorar. Y eso tiene que ver también con procesos es diferente cuando aprendes una coreografía, cuando aprendes una secuencia y cuando tú la generas, ¿no? Que ese es la parte de la improvisación, que eso es un estadio mucho más alto. Al bailarín que escuches del tipo que sea, siempre te va a decir improvisar es lo más difícil que hay. ¿Por qué? Porque necesitas, bueno, tener una técnica, pero también necesitas tener un profundo conocimiento del contexto que bailas y de la emoción que quieres mover. Porque fíjate que es muy hermoso que el bailarín no puede estar solamente en un plano, porque si tú eres solo emoción en tu performance, se te va a olvidar bailar. ¿Sí? De repente estás tan emocionado
que se te olvidaron los pasos, no estás escuchando la música. ¿M? Pero si eres solo técnica, entonces vas a ser un muñeco que te mueves en el escenario y no generas nada para nadie. Y si eres solo conocimiento acumulado de todos los talleres, de todo lo que has aprendido, está ahí comprimido y no se lo regalas a nadie, no lo compartes con nadie. Entonces, fíjate que también nos enseña mucho sobre el equilibrio, porque tú debes ser emoción, técnica, concentración, todo en ese instante estás haciendo. Y como estás haciendo todo en ese instante, entonces se llega a una armonía y un equilibrio muy bonito. Y las personas empiezan a vibrar en ese equilibrio que tú les muestras. Y ojo, porque no te imagines solamente un performance suave, equilibrado. Tú lo puedes hacer también desde la ira, desde la tristeza, desde la sensualidad, desde cualquier emoción le puedes hacer sentir ese equilibrio que tiene la persona cuando está interpretando esa pieza. Entonces, es realmente una retroalimentación de todo lado. Por eso el arte sana, ¿no? Y pienso que el arte es una de las maneras que más podemos llegar universalmente, porque es un lenguaje universal. Entonces, tú puedes salir a un escenario a interpretar algo y si hay alguien de China, de Colombia, de Rusia, de Australia, ellos van a sentir esa misma emoción. Pero también hay un lenguaje que muestra eso. Van a sentirla y van a vibrar en esa misma emoción. Así ninguno sepa otro idioma y no sepan qué está sucediendo. Entonces, es súper bonito porque tú puedes transmitir. Y no, o sea, no habría alguien que se quede fuera de este tema. Entonces, sí, claro, es una retroalimentación constante y es una formación constante también del que danza. Es un proceso de vida, diría yo, el que empieza a bailar y lo sana la danza, casi que toda su vida queda marcado para seguir bailando. Totalmente, y pienso que es muy importante en esos casos no depender de esa retroalimentación externa porque siempre busco la aprobación afuera y cuando no llega me frustro, entonces que sea esa aprobación interna de qué bien, lo logré. Y una última disertación para irnos, Natalia, que me parece bien berraco, diría yo, y para los que no conocen esa palabra que la usamos mucho en Colombia, es difícil, que nos cuesta trabajo, y es, bueno, ¿y cómo hago yo? Gordo o gorda, flaca, demasiado flaca para irme a exhibir, y entonces me da pena quitarme la ropa, o tan gordo que tengo todo caído, flácido, tanto hombre como mujer, que no está dentro de los cánones establecidos de belleza, entonces pues me voy a exponer a esa crítica externa y que me impide ser feliz a través de ese movimiento que yo sí quiero expresar, pero que me da pena. Sí, claro, mira que ese tema que tocas es bien importante y mira que se ve mucho en este tipo de danza, porque hay muchos imaginarios acerca de la danza oriental, ¿no? Y es la mujer curvilínea exhibiendo su traje de 2 piezas y danzando con un velo a todos los hombres y es, mejor dicho, la diva. Resulta que como todo, la danza va evolucionando, ¿no? Y este movimiento, por ejemplo, que te cuento de tribal fusión, fue un movimiento que surgió, bueno, por muchas cosas. Su raíz es la danza árabe, como la conocemos comúnmente, aunque no solo es árabe, sino es danza oriental. Y surgió como su raíz es la danza del vientre, la danza árabe, pero hay un momento en que las mujeres dicen, ok, pero si yo soy gorda, ¿sí? Si yo soy demasiado flaca o si yo soy muy bajita, o sea, si yo no tengo el cabello súper largo como las odaliscas, entonces yo no puedo hacer danza oriental. Y ellas dijeron, sí, podemos. Entonces, por ejemplo, en ese
esa danza contribuyó mucho a empezar a romper con esos estereotipos. Y precisamente el trabajo que hacemos en Danzanando es empezar primero como en ese tema de lo que tú consideras de ti mismo, si crees en ti, si tienes la confianza en ti. Entonces no es como que tú vas a coger a una mujer que tiene un tema terrible con su percepción corporal y en 8 días la vas a sacar con un vestido de 2 piezas a que se pare en el escenario, porque lo que estarías haciendo es reforzándole todo ese temor que ella tiene. Entonces hay un proceso, ¿no? Hay un proceso que esa persona va a vivir de autoaceptación, de concientización. Y mira que el proceso es tan grande, los demás, que al final tú ves mujeres en ese escenario subidas con su traje de 2 piezas, mostrándose tal y como son. Muchas incluso a veces encuentran la raíz de por qué habían engordado tanto y su cuerpo se empieza a modificar. Pero ojo, que no es el fin, no es el fin, porque muchas siguen siendo el biotipo, ¿no? El biotipo tiene mucho que ver, o sea, hay personas que jamás van a ser delgadas, 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 sino que su biotipo es un biotipo grueso. Pero el cuerpo sí se empieza a modificar, eso sí, con la danza el cuerpo se modifica. Entonces, pero entonces ya no lo haces porque quieres verte linda para los demás, porque quieres verte diferente para los demás. Ya tú estás generando un movimiento, es para ti, porque te interesa cambiar algo. Y como tú le decías, lo que es afuera es adentro y al revés. Entonces, si tú tienes un movimiento exterior que te mueve adentro, seguramente eso se va a reflejar aquí en tu cuerpo. Y mira que tú ves bailarines y tú nunca le acertas con la edad a la gente que baila. Eso es un tema de verdad de trabajar, es como una fuente de la eterna juventud, porque pues además de que tú estás oxigenando tu cuerpo constantemente, de que estás haciendo un movimiento, tú también estás lidiando con tus temas emocionales, con tus temas de inseguridad, con tus temas. Y lo bonito de esta danza, Luz del Mar, que yo creo que también fue por eso que lo encuadré con esa danza, es que tú no necesitas una edad para empezar. Hay danzas que si tú no las empiezas desde una edad, es muy difícil, porque por las exigencias técnicas que tiene. Pero esta danza oriental tú la puedes empezar desde cualquier edad. Yo he tenido alumnas y alumnos de todas las edades y ellos van descubriendo ese movimiento. Lo que también me lleva a otro tema, Luz del Mar, y es que nunca es tarde, ¿no? O sea, siempre estamos como sentados frente a un espejo juzgándonos y diciéndonos, ya estás muy viejo para esto, o sea, está tarde, a esta altura de tu vida ya deberías haber hecho no sé qué, porque no tengo lo que yo soñé, yo había dicho que hasta yo iba a hacer esto, yo iba a hacer esto. Y resulta que estos procesos de danza con la danza oriental te muestran que tú puedes llegar en cualquier momento de tu vida y empezar a aprender. Y puedes aprender, comprenderte, entenderte. Cosa de que el día de mañana tú vas a salir con un vestido de 2 piezas allá a interpretar la danza, que no necesariamente tiene que ser ese traje siempre, que es otro imaginario que hay sobre esa danza, pero digamos que en ese momento es así, y tú no tienes tema con eso. Y mira, no es solamente que la que baile le pase eso, es que también cuando tú tienes una emoción auténtica de confianza, cuando la gente te ve, no vio tus gordos, por decirlo así, o no vio esa panza que es la que tanto afecta a la muchacha o que afectaba a la muchacha. Lo que vieron es la gracia con la que esa persona se mueve. Es la honestidad que esa persona les mostró en ese momento en escena. Entonces, esa parte física, paradójicamente, pasa a un segundo plano. Y es cuando el artista hace sentir. Y cuando el artista hace sentir, lo físico desaparece. Tú no recuerdas qué bailó, tú no recuerdas el paso. Puede que pase el tiempo y tú no recuerdes el color de vestido que yo tenía cuando bailé para ti. Lo que vas a recordar es lo que yo te hice sentir ese día que yo bailé para ti. Entonces,
Fíjate que es como un trabajo tan interior que tiene que pasar por trabajo de aceptación. Y cuando tú aceptas lo que eres, tú te puedes parar y puedes mostrar lo que eres sin temor. Por eso tiene que ver con temas, como tú lo decías, de sacar a flor de piel cosas que tengo escondidas, que tengo internamente. Y las puedo mostrar cuando bailo. Lo entiendo como un proceso de medicina preventiva totalmente. Ahora, una pregunta y cerramos. Ujú. A nivel curativo, ¿yo puedo utilizar la danza para curar alguna enfermedad que yo tenga ya preestablecida? Sí, sí. La depresión, he tenido muy buenas experiencias con el tema de la depresión. También he tenido muy buenas experiencias con enfermedades que tienen que ver con la parte ósea, artritis, dolores que están ahí guardados, porque como siempre lleva a ayudarte a fluir, al movimiento, lo que va a hacer es que va a ir como quitando esa rigidez. Incluso en Colombia alcanzamos a gestar un proyecto con pacientes de Parkinson que estaban utilizando la terapia de danza en lugar de la terapia convencional de fisioterapia. No era que la abandonaran, pero sí la tenían como prioridad. ¿Por qué? Porque protegía también como toda esta parte, como todas estas funciones en el cerebro que van desapareciendo cuando hay enfermedades, digamos, del sistema nervioso degenerativas. Entonces, lo que pasaba era que el baile las mantenía. Y la estructura de la danza oriental, como le dije al principio, como es que tú tienes que estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, entonces como que protegían también esas funciones, por ejemplo, de concentración, de atención, de memoria. Entonces, resulta que la danza también puede ser sanadora. Lo que puede pasar es que puede mitigar y aminorar situaciones dolorosas y entonces eso mismo se va a ver reflejado en tu cuerpo, porque es el caso, por ejemplo, de las enfermedades que tienen que ver con el sistema óseo. Y obviamente con la parte emocional, como las enfermedades afectivas, la depresión, o las personas que van oscilando entre la depresión y la alegría, que es lo que llamamos pues la bipolaridad, ¿cierto? Lo que se llamó en un tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas les sirve mucho como una conciencia de quiénes son en esos estados y se conocen tanto que a veces empiezan a ser maestros de esa emoción para otros que no se permiten vivirla porque la conocen muy bien. Entonces, es una manera de utilizar eso que parecía tan malo en tu vida para ayudar a otros. Entonces, sí, claro, hay muchas enfermedades también. Las personas que tienen ciertos también problemas de trastornos alimenticios, porque como tiene tanto que ver con su imagen corporal, cómo se perciben, también la danza la sana mucho en ese sentido, o los sana mucho en ese sentido, porque ellos empiezan a verse desde otra perspectiva y empiezan a ganar confianza y eso es un apoyo increíble para ese tipo de enfermedades también. Natalia, mil gracias por compartirnos todo esto tan bonito, tan bonito, tan bonito, porque es solo movernos, un movimiento consciente que nos permita ser auténticos, sacar esa luz propia que muchas veces sale a través del ojo, pero que no sabemos que cada poro de nuestra piel nos puede permitir reflejarnos en el otro y así vivir felices eternamente, como nos ha dicho Nata. Nata, bendiciones, gracias. Mar, les agradezco mucho por estar acá, les agradezco mucho por estarse moviendo, porque lo están haciendo en este momento. Si están viendo acá estas conferencias, síganse moviendo, no dejen de moverse, pero muévanse con conciencia. Recuerda que estás viendo esta presentación en la página web del Congreso Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad.
En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales e igualmente un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este mega proyecto.